Bueno, entonces, antes de este breve receso, habíamos visto las fases del desarrollo, las cuales son 6, que se les había comentado entonces que son etapas como la mente va creciendo, o el orden de estas fábulas mentales que se va creando el inconsciente. Habíamos dicho entonces que durante los 2 primeros años de vida, el ser humano se caracteriza porque es más instintivo, o sea, utiliza más los elementos de la boca como una forma de obtener placer. Ahora miren, la fase anal se da solamente en el segundo año de vida. Entonces, en esta etapa aparece el segundo órgano con el cual el cuerpo obtiene placer, o el siguiente contenido erógeno. Entonces, esta fase anal, la parte entonces que sirve para obtener el placer es el ano. Entonces, miren, dice que el sujeto obtiene satisfacción por la conducta agresiva y por la función excretora, es decir, a partir de las heces. Entonces, vayan entendiendo la cifra. Esta se divide en 2 partes. La primera fase anal se caracteriza cuando el sujeto pierde y destruye objetos porque en ese momento comienza a controlar los esfínteres. Es decir, pensemos así, que durante el primer año de vida, para exagerar e ilustrar, dense cuenta que el ser humano, o sea, básicamente no hace nada, o sea, si tiene hambre, le dan de comer, si quiere dormir, duerme y ya está. En cambio, cuando comienza a controlar el esfínter anal y el esfínter vesical, o sea, cuando ya se comienza a activar este tipo de controles, ya entonces la mente tiene un esfuerzo, o sea, ya no es que está todo el día dejándose llevar por la vida, sino ya tiene que trabajar. Y en este primer trabajo se refiere entonces a controlar las heces y controlar la orina. Entonces, este trabajo o esta molestia que genera la activación de estos músculos que antes estaban automáticos, le genera frustración. Y por eso es que durante la primera fase anal, el sujeto para canalizar esa frustración lo que hace es que desplaza, o sea que arremete contra los objetos dañándolos. En otros términos, estamos aprendiendo que eh, cuando el ser humano aprende a controlar el esfínter, eso le duele, eso le cansa, eso le pone tenso y canaliza su tensión a partir de siendo agresivo con el resto de elementos. Y acá se da cuando los niños dañan los juguetes o cuando se acerca un adulto, los niños van y le arañan o lastiman a la gente. ¿Sí se han percatado? ¿Alguien tiene hermanos o algo así? ¿Cómo? Eso les consulto, o sea, si alguien, o sea, si ha podido ver esa etapa en donde los niños dañan cosas o lastiman a los demás arruinándoles o mordiéndoles. Sí. Yo Sí, me ¿verdad? percaté, profe. Sí. Sí, Yo, ¿alguna? yo, por ejemplo, sí, yo me percaté, por ejemplo, que mi sobrinito cuando está en casa ajena, él sabe que tiene vergüenza para defecar ahí, entonces él se ataja hasta cuando llega a su casa, pero en ese transcurso de que ataja, él está súper gel con todos, o sea, re argel. Sí, Entonces tal eso podría cual. explicar también. Entonces es un ejemplo muy clarito de cómo se ve esa primera fase anal. O sea que el cuerpo, entonces, perdón, la mente para canalizar esa tensión del cuerpo desplaza, o sea, daña o está de mal humor. Entonces, miren, nos dice que después, en la segunda fase anal, ya el sujeto, o sea, cuando ya puede controlar los esfínteres, tiene otro placer autoerótico. Ven que antes de esto, la única forma de autoerotismo era con chuparse el dedo. Acá, en cambio, el sujeto ya tiene este placer erótico mediante la defecación. Entonces, esto es algo más difícil, así que présteme toda la atención y sáquense la lógica, por favor. Entonces, miren, así va. Ven que es común que cuando vemos a niños de esta etapa, como dijo hace rato su compañero,
compañero. Entonces, tiene un comportamiento curioso, porque cuando ya pueden controlar los esfínteres, parece que ellos atajan las heces hasta que les resulta incómodo o doloroso, y uno puede percatarse porque se nota que en sus ojos comienzan a ponerse brillosos o a lagrimearles, o se ponen rojos. Y entonces Freud se puso a pensar, ¿y por qué será que el ser humano hace eso? Y él entonces plantea que al retener las heces hasta lo máximo que puedan, al momento en donde se libera el esfínter excretor, ellos sienten el placer propio de la estimulación de las heces saliendo por la ampolla anal. Entonces Freud se puso a pensar, pero debe ser entonces que el ser humano hace eso porque obtiene placer, porque o si no, no se entendería por qué los niños retienen las heces y están así en una situación que se nota que les es incómodo, porque no hacen nada más que contenerse. ¿Me van siguiendo esta línea? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, acaba el punto. Miren. Ven que la alimentación, al igual que, como dicen acá, irse de cuerpo es algo totalmente natural y no pasa nada. El tema es que dependiendo cómo los adultos reciban estas heces, van a generar dos tipos de adultos. Imaginen entonces que tenemos unos cuidadores que cuando el niño ya logra hacer su primer trabajo, que es controlar las heces, y entonces ya expulsa cuando el niño quiere, ven que eso es el primer trabajo que hizo, o sea, la primera conquista. Y si los padres, o sea, si los cuidadores le tratan, o sea, ven a las veces y le tratan como algo asqueroso, entonces la mente de este niño va a asociar que cuando él se esfuerza, el entorno no lo valora. Por eso entonces desde ese momento hasta la vida adulta se convierte en un adulto tacaño, excesivamente obsesivo con la limpieza y con la perfección. Porque, repito, porque entendió así, yo me esfuerzo con mi primer trabajo y el producto de mi esfuerzo que me costó no fue valorado por el medio. Por ende, entonces, de acá en adelante no le voy a hacer tanto caso al medio, solo voy a centrarme en mí, y por eso se forman adultos con egoísmo, con, con excesiva, con tacañería y tercos. A diferencia de aquel niño en donde también se esfuerza y entonces se va de cuerpo y el entorno recibe eso como algo natural, este niño entonces a nivel inconsciente va a pensar así: en mi primer trabajo me esforcé mucho y cómo me salió, el entorno me trató bien, entonces yo aprendo que si me esfuerzo, el entorno en general me va a dar una buena retroalimentación. Por ende, entonces es buena idea esforzarse, es buena idea trabajar y es buena idea entonces tener buenas relaciones con el entorno. Es decir, que si es que los adultos son muy castrantes o muy perfeccionistas o reaccionan de forma negativa ante las heces, se generan adultos tacaños. En cambio, si tenemos padres que reciben eso de forma natural, generan adultos generosos. Hasta acá les consulto qué preguntas tienen o qué quieren que vuelva a explicar. Ninguna, profe, de mi parte. O sea que este puede ser como el inicio de una bola de nieve, por decir así. Bien, es buena la observación. Habría que ajustarles que todo lo que nos pasa en nuestras etapas nos va formando la personalidad. Entonces estamos aprendiendo, miren que en la fase oral aprendemos la impulsividad. En la fase anal, el trabajo. Entonces, dependiendo cuál nos haya marcado más, vamos a tener diferentes tipos de personalidad. Y si van analizando, miren, la gente que está fijada en la fase oral son los que al comienzo de la clase conversamos que tienen un ello gigante que no puede ser tan controlado por el yo y por el superyo. En cambio, la gente que se quedó fijada en la fase anal son personas demasiado castradas, o sea, demasiado, ¿qué término podemos utilizar? Inhibidas. Profe, se está colgando. Yo no escuché ninguno de los dos ejemplos. Ah, ya, claro. Les repito.
se mencionó que la personalidad se forma mediante estas etapas. Entonces, para la gente que haya tenido más conflicto en esta fase oral, van a generar personalidades que son más orales, o sea, que son más impulsivas, que son más agresivas, que son más cortoplacistas. En cambio, gente que tenga una fijación anal generan personalidades inhibidas, perfeccionistas, egoístas y tacañas o tacañas. Ah, ok, clarísimo. Ya. Otra pregunta. No, profe. Bueno, por eso, miren, Freud plantea que estas son las características de la personalidad anal. La gente que tiene mucho orden, que tiene tacañería y que son tercos. ¿En qué profesión han visto estas características? Puede ser algo así como el de la profesión de los negocios. Bien, ¿en qué otro? Los abogados, ¿no? Podemos pensar que es una asociación a esa profesión, ya, sí. También en las Fuerzas Armadas. Ojo, de forma tendencial estamos hablando. Recuerden que no estamos hablando de leyes, sino solo de tendencias. Bueno, siguiente. La fase fálica. Según Freud, esta es la parte más importante de la vida de los sujetos, o sea, entre los 3 y 4 años de edad. Recuerden, solo estamos aprendiendo una de las 11 teorías que vamos a ver. Entonces son 11 herramientas que tienen que manejar para poder comprender al ser humano. Entonces, según esta primera teoría, entre los 3 y los 4 años es cuando más existe importancia en la vida de los sujetos. O sea que lo que le pasa en primer año ahí, importante, todo bien, segundo también, pero entre 3 y 4 ahí se marca la mente. Entonces, dice que esta fase se llama fálica y este término, es decir, falo, es el término científico para referirse al miembro viril, o sea, al pene. Entonces, de acá en adelante le vamos a llamar falo. Por ende, Freud plantea que esta estructura es tan importante a tal punto entonces que marca la mente de todos los niños y las niñas. Entonces, solamente en esta etapa ya hay un desarrollo diferente entre los varones y las mujeres, porque en la oral y en la anal, básicamente el desarrollo es parecido. Entonces, solo aquí hay una diferencia. Entonces, en esta etapa se da lo que se llama el complejo de Edipo. ¿Alguien ha escuchado esa fábula de Edipo Rey? Sí, esa no sería del hijo o la hija que siente atracción por el padre de su sexo distinto. Claro, bueno, y, o sea, la historia para ser muy corta, ven que es una historia muy bonita de la edad antigua, que para ser de forma muy resumida, se refiere a que tenemos un rey, que por esos azares de la vida le terminó matando a su padre. Y también por esos azares de la vida se casó con su madre y al enterarse, él entonces se exilió y se sacó los ojos. Entonces, Freud utiliza esta historia para explicar el hecho de que los seres humanos parece que entre los 3 y los 4 años de edad comienzan a tener deseos sexuales hacia el progenitor, hacia los progenitores. Entonces, igual sacándonos la lógica, se identifica así, que tenemos un paciente de 3 años, varón, y entonces es bastante curioso porque con su mamá él es muy pegado, o cuando el esposo se acerca a acariciarle a la mamá, este paciente de 3 años se acerca como a protegerle, como a ser celoso de la mamá. Lo mismo se cambia en el sexo, no viene el caso. Entonces Freud pensó que eso seguramente es una conducta instintiva, o sea, es propio de nuestra naturaleza como seres humanos.
pero la mente se crea una fábula para explicarse ese instinto. Y esa fábula es el complejo de Edipo. Es decir, que en esa etapa los niños se caracterizan porque tienen un deseo sexual inconsciente hacia, hacia sus dos padres, o sea, tanto al varón como a la mujer. Solo que solo una de esas orientaciones se mantiene, o solo una de esas emociones se mantiene, porque la otra, en cambio, es frenada. Entonces, este complejo de Edipo se divide en masculino y femenino. El de los varones se caracteriza porque, miren, dice que es un deseo sexual hacia la madre y envidia hacia el padre. En cambio, las mujeres presentan así. Tienen un deseo sexual hacia su papá y una envidia hacia la mamá. Entonces, igual sigamos parte por parte para que se entienda. Primero veamos cómo funciona este complejo de Edipo en varones. Miren, dice que a los 3 años todos los niños sienten ese deseo sexual hacia la madre y hostilidad hacia el padre. Miren, después nos dice que pasa alguna acción en donde el niño de forma inconsciente se da cuenta que la mamá no tiene falo. Entonces, al identificar que su madre no tiene un órgano que sí tiene el niño y el padre, entonces se activa uno que según Freud dice que es el miedo más grande que tienen los varones, que es el miedo a ser castrado, o sea que por alguna razón se extirpe el falo. Entonces, al ver que la mamá no tiene falo, comienza a elucubrar esa mente pensando, ¿qué será que hizo mi mamá para que le hayan castrado? Entonces, la mente sospecha que quien le castró fue su padre. Entonces, por tal razón, en vez de tenerle hostilidad hacia el padre, el complejo o el miedo a ser castrado hace que el niño se rinda y deje de competir por la mamá. O sea, deje de competir con el papá para ganarse el amor de su madre. Entonces, este bebé se rinde y comienza entonces a identificarse con el papá. Es decir, o sea, deja de pelear y se rinde y comienza a mimetizar el comportamiento que tiene su papá. Entonces, ese miedo a que le castren genera esa rendición y esa mimetización con el papá. Y entonces este miedo también hace que los varones, según Freud, tengan un superego fuerte, o sea, que tengan un mayor control de sus impulsos o del enojo o de las emociones, como le quieran llamar, o un mayor control de la expresión de las emociones. Eso sería el término, expresión de las emociones, por el miedo a ser castrado, porque piensan entonces de forma inconsciente, si yo comienzo a actuar como mujer, entonces puede que me castren. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No. Profe, Escucho. entonces cuando el niño se da cuenta de que teóricamente, o sea, supuestamente su papá le castró a su madre, entonces ahí el niño empieza a identificarse más con su papá para que él no le haga eso. Claro, el miedo a la castración genera que uno se rinda ante un varón que llegó a ser adulto sin ser castrado. O sea, se rinde ante el padre. Bueno, Sí, es bastante polémico, pero si se bajan la lógica se van a dar cuenta que de hecho es muy evidente. Bueno, el otro. Ahora, el complejo de Edipo femenino. Vamos a ver que tiene en cambio un paso adicional. Ojo, pero recordemos que Freud, inclusive antes de morir, él planteó que esto del Edipo femenino requiere cierto tipo de ajustes porque no le terminaba todavía de cerrar del todo. Pero a la actualidad se sigue utilizando porque en muchos casos sirve y bastante. Bueno, acá va.
Miren, dice entonces que primero las mujeres de forma más temprana que los niños se dan cuenta que parece que los varones tienen un órgano diferente, un órgano adicional, que es el falo. Entonces, ellas no tienen el complejo de que le castren, sino que más bien tienen una emoción que se llama envidia del pene o envidia del falo, porque llega un punto a los 3 o 4 años en donde se dan cuenta que les falta ese órgano. Después entonces, miren, nos dice que este complejo de Edipo se manifiesta en ellas a partir de una búsqueda de conseguir un falo, o sea, conseguir un pene. Entonces, estos comportamientos se dan en las niñas a partir del hecho de que le celan al papá o de que quieren estar solos sentadas en el regazo del papá o que se abrazan a la rodilla del papá. Entonces, ese complejo de Edipo, a más de generar esa búsqueda obsesiva de un falo permanente, también genera una hostilidad hacia la madre, porque la niña entonces piensa que la madre puede que sea una especie de rival o un peligro para que ¿cómo se llama? Para que la niña pueda obtener entonces el falo permanente. Voy a mostrarle un ratito algo de la pizarra. A ver. No, sigamos nomás con la pantalla. Ya. Sí. Bueno, entonces, estamos que existe el deseo sexual hacia el padre y la hostilidad hacia la madre. Entonces, dice que después las mujeres de forma paulatina se dan cuenta que esas emociones son contraproducentes. O sea, quiere decir que en la mujer, entonces, con esa búsqueda obsesiva de tener un falo permanente y odiarle a la mamá, ya identifica que eso no le hace bien. Por lo tanto, entonces, ella se rinde de forma más lenta o más progresiva y comienza a copiarle a la mamá, porque piensa entonces, si mi mamá con sus comportamientos pudo obtener un falo permanente que es su esposo, entonces mientras más yo me parezca a mi mamá, aumenta la probabilidad de que yo también pueda conseguir un falo permanente. Entonces, por eso es que Freud acá plantea uno de los postulados más polémicos de su teoría, que él dice que como las mujeres no tienen ese miedo a la castración, sino solamente una búsqueda obsesiva de un falo, por eso el control de las emociones de las mujeres es menos fuerte. Es decir, que el varón puede atajarse más sus emociones porque piensa de forma inconsciente que si se comporta como mujer, puede que le castre. En cambio, la mujer, según él, controla menos las emociones porque no tiene un miedo a ese terror horrible que estarían presentando los varones. Entonces, esto quiere decir, miren, que si a alguien no le convence, vamos a hablar en términos muy, muy concretos. Ven que si ustedes han tenido algún tipo de compañera o si les ha pasado que cuando ya son mamás, su conducta cambia, pero muchísimo, muchísimo. Inclusive, si uno conversa con madres que hace poco han sido mamás, y si les comienzan a sacar más información, dense cuenta que llega un punto en donde puede que te comenten que solamente cuando ya fueron mamás, ya se sintieron completas o se sintieron totalmente mujeres, por más que suene fea esta expresión. Entonces, esto quiere decir, miren, que según esta perspectiva, hay una parte de la mente femenina que busca de una u otra forma compensar ese falo ausente, sea con la profesión, sea con una pareja, sea con un hijo o sea con riquezas, pero que eso en el fondo también está impulsado, no solo porque le guste la riqueza, la pareja o la profesión,
sino también porque es una forma como ella piensa que va a tener un falo permanente, o sea, que va a estar completa. Entonces, esa sería una de las explicaciones por las cuales, en serio, el comportamiento y la mente de las mujeres cambia tanto cuando son mamás, a diferencia de la mente del varón cuando es papá, porque se nota que también cambia, pero el proceso no es tan abrupto, no es tan distinto como lo tienen las mujeres. Inclusive, si conversan más con mamás, ustedes pueden percatarse que al menos las madres que tuvieron o sea, que en el momento de dar a luz lo hicieron por vías naturales, entonces que a ellas se les queda fijada la idea o la imagen, perdón, cuando entonces salió su hijo por su entrepierna. Y es porque entonces inconscientemente en ese momento ya su mente fue completa o su psiquismo ya está completo, porque ya entonces generó un falo, porque ven que el ser humano tiene una forma, entre comillas, para exagerar, como una especie de gusano. Entonces cuando sale por la entrepierna, ya entonces generó el falo. Y desde ahí entonces su mente está completa. Y también esto explica por qué también muchas personas que ven que cada uno tiene el derecho de elegir su vida como quiera. Entonces ahí uno puede también entender por qué ciertas personas que han decidido, ciertas mujeres que han decidido no tener hijos, se nota, o sea, que tienen conductas de ansiedad persistentes y que son producto, entre otras cosas, de que se sienten incompletas. Bueno, escucho, esto es polémico, así que sí me gustaría escuchar qué pregunta tiene o lo que sea. Y realmente me parece interesante, pero, o sea, me parece más interesante la forma en la que, o sea, de dónde planteó toda esa teoría y todo eso. No entiendo a qué se refiere con la forma. Me refiero a que, por ejemplo, para saber que a los niños pequeños, tipo, le gustaban esas cosas, ¿cómo pudo haber? O sea, es que preguntándole a un niño, obviamente no puedes saber, o sea, cómo le analizó a los niños para obtener eso. Sí, de hecho, a ver, mi respuesta iría porque Freud descubrió la cocaína y él consumía mucha cocaína. Entonces, entre otro de los factores que te genera eso es que te apaga la lógica. Entonces, como dicen en términos sencillos, cuando uno tiene un mal viaje, entonces ahí se te vienen ideas curiosas. Y Freud planteaba que la cocaína lo que hizo es que le apagó a su yo y entonces pudo escucharle más hacia a su hecho que le hablaba de estas cosas. Entonces, otro dato que les doy, imaginen que esto choca, entonces dense cuenta que cuando, imaginen que tenemos una mujer X de tal edad, no viene el caso de edad, pero bueno, entonces piensa que se iba a sentir desarrollada o realizada cuando termine el colegio. Y lo hace y se da cuenta que no, bueno, la verdad no era gran cosa. Ahora entonces la carrera. Ya entonces cuando tiene la carrera, pasa un tiempo y se da cuenta como, bueno, pero hay algo más. Y así entonces se observa una búsqueda obsesiva o de pareja o de logro o de tener familia. De hecho, miren, esto también es interesante porque también esto se aplica en los embarazos no planificados, porque cuando analizamos de forma más profunda las personas que han tenido ese tipo de embarazos no planificados, uno puede darse cuenta que en el momento previo a la eyaculación, ambos sí querían ser padres, o sea que a nivel inconsciente sí estaban buscando eso. Y a nivel femenino, como les digo, están buscando eso como una forma de salir de su casa, dejar de sentirse solas, tener el falo permanente, sentirse más mujeres, como le quieran llamar. Igual los varones tienen otro tipo de contenidos también conscientes. Profe, una consulta. Sí. ¿Y qué pasa al momento de, por ejemplo, que el varón rompe el complejo de castración? Él puede comenzar a abrir más sus emociones. Romper. Habría que ajustar, más bien, sería cuando es consciente de que toda conducta del varón está influenciada porque tiene miedo a que le castren. Ya entonces puede manejar más de ese miedo, tipo no hacerle tanto caso
Y como usted dice, entre una de las cosas que podemos hacer es ya soltar más las emociones, porque sabes que por más que si haces eso, igual no se te va a castrar. Profe, y otra cosa, y estas mismas fases ocurren en la gente que, por decir así, que tiene tendencias homosexuales, o cómo ocurren. Eh, Freud, ante esa pregunta, no, planteamos así. Estos son postulados generales que van a tener cierto tipo de matiz por la cultura o por orientación, sí, pero la verdad esto se aplicaría de forma general. En lo que estaría modificado es el orden, o sea, este planteamiento nos hablaría de que existe algún tipo de confusión. Y claro, y acerca de esto también es otro de los aspectos polémicos, porque ven que en psicología sabemos que la orientación sexual no es simplemente, no es ninguna patología, sino es simplemente un comportamiento distinto. Johnny, ¿y qué alteración, por ejemplo, se podría dar acá en el caso, por ejemplo, de la fase anal, de que le demostraron una conducta negativa respecto al premio y generaba una alteración en su personalidad? ¿Qué tipo de alteraciones puede presentarse en esta fase? Ah, claro. Sí, perdón, otra cosa que me olvidé de decirles es que en esta clase, como suele ser costumbre en las clases de psicología de la personalidad, tenemos varios oyentes. Bueno, acá entonces tenemos una pregunta de una de nuestros oyentes. La modificación en la personalidad producto de la castración en la fase anal puede ser que genere personalidades que sean demasiado ansiosas ante la perfección o que tengan una búsqueda obsesiva por hacer las cosas bien. O si es mujer, una búsqueda obsesiva de tener algún tipo de falo permanente que le proteja o que le dé haciendo las cosas. En términos más sencillos, entonces, que lo mejor es, o sea, tomar con naturalidad que los niños se ensucien, porque si no lo toman con naturalidad, puede hacer que se formen niños tacaños, egoístas, ensimismados, o que busquen de forma obsesiva el poder o estar en una pareja o suplantar con un título la envidia del pene. Ya, gracias. ¿Otra pregunta? Entonces, miren, sigamos porque ya estamos en los últimos aspectos. Esto es lo más difícil, miren, de la teoría de Freud, o sea, lo del complejo de Edipo, y es de cierta forma lo más polémico. Entonces, según Freud, miren, el nivel de salud de una persona va a depender de cómo supera su complejo de Edipo. O sea que si no lo aceptaste bien o si no te rendiste bien, vas a generar conflicto. En otras palabras, la etapa más importante según Freud es cómo nosotros superamos el complejo de Edipo. Por eso es que tiene tanto énfasis en la relación que tenemos con la madre o con el padre. Y es por eso que muchos colegas, entonces, gran parte de su tratamiento se basa en que la gente resuelva los conflictos con ambos. Las siguientes, miren, que son cortitas. En cambio, la fase de latencia va desde los 4 o 5 años hasta la pubertad. Entonces, acá nos dice que por elementos sociales, la libido, recordemos que es la fuerza sexual, la que nos acompaña desde que somos fetos. Entonces, la libido está siendo reprimida por la sociedad, ya que en esta etapa el ser humano comienza a ir a la escuela. Entonces, si ustedes revisan, pongan hasta los 3, 4 años, no es raro encontrarles que los niños se están masturbando, o las niñas que también se están masturbando. Inclusive en los fetos se ve que se pasan haciendo eso a lo largo del día. En cambio, cuando ya el ser humano comienza a socializar, ya entonces es reprimido ese tipo de cosas. O sea, ya le toleran menos porque ya se dan cuenta que el niño tiene conciencia. Entonces, esta libido reprimida se canaliza a través de actividades sociales. O sea que esta libido se satisface mediante que los niños vayan a patear una pelota o que las niñas se pongan a bailar a tal ritmo o que se pongan a hacer tal juego de las muñecas o de la casita o de la familia.
Entonces, dense cuenta que esa energía sexual, lo que pasa es que se canaliza a través de esas actividades, porque es un entrenamiento para cuando esa niña o el niño ya tenga actividad sexual y ya puede entonces en serio formar familia. O el deporte o el baile, dense cuenta que le sirve para entrenarse y formar su cuerpo para verse más atractivo y aumentar la probabilidad de la consecución de una pareja sexual. Entonces quiere decir que el juego en esta etapa, o sea, desde los 5 hasta los 11, 12 años, sirve como una especie de ir al gimnasio cuando ya te toque ir a la fiesta de grado. O sea, exagero, a la fiesta de cuando ya se activa el interés sexual. Entonces es curiosa esta etapa porque dense cuenta que es un entrenamiento tan riguroso que en esta etapa se niega la sexualidad hacia el otro. O sea, los niños se juntan solo entre niños y tratan de no juntarse con las niñas y de forma viceversa. Entonces es muy loco porque es como una especie de gimnasio en donde es tan fuerte este gimnasio que inclusive excluimos al objeto del deseo. Y la última, miren, la fase genital. En cambio, se refiere a cuando ya nace o resurge el deseo sexual propiamente dicho. O sea, en esta etapa, desde los 12 en adelante, ya el ser humano renuncia a la masturbación como principal fuente de deseo de satisfacción sexual. Y más bien se dan cuenta que va a obtener más placer cuando, entre comillas, le usa al objeto llamado persona o pareja para satisfacerse. Entonces, en esta etapa, la vagina obtiene la misma importancia que el falo, porque dense cuenta que en las etapas anteriores parece que el falo es la parte más importante de la sociedad porque tenemos a la mitad de la población que lucha por obtener un falo permanente. Y acá, en cambio, desde los 12 en adelante, la vagina obtiene el mismo nivel de importancia y están ambos en una especie de pedestal, en donde tanto varones como mujeres van a luchar desde esta etapa en adelante hasta su último momento de su vida para obtener mayor cantidad de estos elementos o un falo o una vagina con alta calidad que les pueda satisfacer. Entonces, por eso es que el ser humano estudia, trabaja, se compra ropa, habla de tal forma, se va al gimnasio, baila o lo que sea, porque en el fondo, de manera inconsciente, lo que quiere es conseguir más de estos pedestales o conseguir un pedestal de mayor calidad. Y en esta etapa, entonces, la boca, el ano y el resto de partes siguen desempeñando funciones sexuales. Bueno, hasta acá les consulto. ¿Qué pregunta tienen? Ninguna, profe. Entonces, quiere decir, bueno, en la fase de madurez es, o sea, cuando ya hemos hecho consciente nuestros conflictos. Entonces, en pocas palabras, estas han sido las 6 fases. Se está por terminar el video, así que hasta acá vamos a llegar. Bueno, entonces nos seguimos viendo el otro jueves y para los que asistieron a la reunión no hay tarea. Solo a los que no pudieron estar acá les va a mandar una tarea. Bueno, profe. Bueno, estamos hablando. Que pasen bien. Gracias, chao. Vale, gracias, profe. Chau. Chao, chao.